Este relato cuenta la historia de un nacimiento, el de Juan el Bautista. Usted habrá oído hablar de Juan el Bautista, un hombre que fue profeta, que fue el precursor de Jesús, primo de él en la sangre. Nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Y fue el que lo anunció. Y se le añadió ese adjetivo, Juan el Bautista, porque bautizaba a las personas que creían en él. Lucas 1:6 habla de los papás de Juan, de los preparativos de Dios. Este pasaje habla de los sueños que tenían papá Zacarías y mamá Elizabeth. Sus sueños. Todos tenemos sueños. A veces esos sueños se han cumplido, en oportunidades están por delante, por cumplirse, cristalizarse, pero la vida se nutre de sueños, de proyectos, de esperanzas, de alegrías, de proyecciones, de horizontes. Y Zacarías y Elizabeth tenían un sueño, la llegada de un hijo. ¿Quién era Zacarías? Era un sacerdote. ¿Quién era Elizabeth? Era una mujer piadosa. Dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Eran personas que no solo creían en Dios, sino obedecían y servían a Dios. Dios se agradaba de la vida de ellos y ellos se complacían y disfrutaban de su amor. Versículo 13. Pero el ángel un día se apareció a Zacarías mientras él servía a Dios en el templo, porque era sacerdote, y en esa aparición le reveló cosas de parte de Dios. Le transmitió, le comunicó palabras que se relacionaban, se vinculaban con los sueños del matrimonio, de tener un hijo. Escuche con atención. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan 24 y 25. Pasaron unas semanas, terminó su servicio en el templo Zacarías, volvió a su casa, había colocado en duda las palabras del ángel. Se miró a sí mismo y le dijo al ángel, yo soy un hombre viejo y mi esposa es estéril. ¿Será verdad lo que tú me dices? ¿Cómo se va a cristalizar este sueño? Regresa a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y dijo, así ha hecho el Señor en los días que se dignó bendecir mi vida.
Te da vuelta a la página de la Biblia, versículo 57. Y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Fue Juan, es el nombre que le colocaron. Y en el 66 se nos dice, y todos los que oían lo que se decía de Juan, de su futuro ministerio, guardaban estas palabras en su corazón y decían, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con Juan el Bautista. Ahora bien, le digo cuál es el tema. La memoria de Dios es perfecta. Ese es el tema. La memoria de Dios es perfecta. Dígale a su vecino de asiento. Declárele, la memoria de Dios es perfecta. Bien. Por lo menos Zacarías tendría 30 años cuando empezó su ministerio. Había tantos, pero tantos sacerdotes que llamativamente le tocaba ir al templo a ministrar una vez al año y durante 2 semanas. Y estaba en una de esas semanas tan gloriosa para él, cuando Dios se aparece de esta manera milagrosa a su vida. Ahora, él dice, en respuesta a las palabras del ángel, era un hombre ya viejo. Quiere decir que habían transcurrido muchos años desde que él comenzó a los 30 su servicio para Dios. Pero permítame decirle que desde que se casó, muchos más. Y como eran personas piadosas que amaban y confiaban en Dios, le habrán pedido durante años la llegada milagrosa de un hijo. Pero ese hijo no llegaba. Y cada mes y cada tiempo la ilusión se encendía y a la vez se apagaba. Las oraciones se multiplicaban. La fe parecía afirmarse cada vez más. Dios, te amamos. Dios, te servimos. Dios, bendecinos con un hijo. Pero los años pasaron rápidamente, como se pasa la vida hoy, muy rápido. Y aquel matrimonio joven ahora es un matrimonio que se ama, que sirve a Dios, pero que ha perdido las esperanzas de tener un hijo. Yo creo, habiendo leído el pasaje, la historia, que ya orarían por otros motivos. Bendice mi salud, bendice la salud de Zacarías, danos una buena vejez. Pero aquel pedido de tener un hijo había quedado guardado en la historia familiar. Si me permiten, el álbum de los recuerdos. Ya no pedían más. ¿Sabe por qué no pedían más? Escuche con atención. Porque
la fe de ellos entró en una etapa de crisis. En lugar de seguir mirando al Dios de los cielos todopoderoso, el que tiene una memoria perfecta de lo que le pedimos, deseamos y esperamos de nuestras oraciones, en lugar de mirar a Dios, empezaron a mirarse a sí mismos en las posibilidades humanas. Y él miraba a su esposa y dice: si durante 70 años has estado estéril, no hay más posibilidades. Si yo durante 70 años he buscado un hijo y no ha llegado, es imposible que llegue. Pero esa crisis que ellos están viviendo no le impidió a él servir a Dios, seguir amando a Dios. Pero ya no esperaban la llegada de un hijo. ¿Cuántas veces nos sucede en este tema o en otros que presentamos a Dios nuestras oraciones, esperando de Él una respuesta rápida? Pero esa respuesta rápida no llega. Aparentemente, en nuestra manera de pensar, Dios se retarda en nuestro pedido. Pero desde la mirada de Dios, sus tiempos son diferentes a los tiempos nuestros. ¿Qué pensaría Zacarías y Elizabeth? Que el tiempo adecuado para el nacimiento de su hijo sería ¿cuándo? ¿En la vejez o en la juventud? Contésteme, en la juventud. Pero Dios no piensa como nosotros. Dios tiene otra mirada de la vida. Y cuando aprendemos a confiar en Él, necesitamos desarrollar una fe fuerte, no en los recursos humanos, sino en las posibilidades de Dios. Para Dios, nada es imposible. Nada es imposible. Tal vez hay muchas oraciones que usted elevó a Dios y que aún no han sido contestadas. Quizá muchas de ellas han quedado en el olvido aún para usted. Quizá con el transcurrir de los años uno piensa: Dios se olvidó de lo que le pedí. Dios se olvidó. Dios no tuvo interés en responderme. Y tú y yo lo llamamos sueños no realizados, proyectos no cumplidos. Creo que en esta ubicación estaba Elizabeth y Zacarías, después de tal vez cerca de 40 años de espera. Dios se olvidó. Dios se olvidó de nuestra oración. Tuvo otra idea,
su proyecto ha sido distinto. Pero lo impresionante de la historia es esto, que Dios nunca se olvidó y que el ángel de Dios que se le aparece a Zacarías le dice: tu oración ha sido oída. Dios la escuchó, la tuya, la de Elizabeth, que por años y repetidas veces esa oración ascendió al cielo. Dios la escuchó. Dios la ha tenido en cuenta. Tal vez tú y ella pensaron que no. Pero ahora ha llegado el tiempo del cumplimiento de la respuesta a esa oración. Y tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y llamarán su nombre Juan. ¡Oh! Esto es increíble. Esto es increíble, dice Zacarías. Estaba en el templo. Esto es increíble. La noticia es maravillosa. Pero me parece que no estás bien informado. Mi esposa, además de anciana, es estéril. Y yo ya estoy viejo. ¿Dónde miró? A las imposibilidades humanas. Y el ángel tuvo que purificar su fe. Y por algunos meses estuvo mudo, porque no creyó. Para Dios nada es imposible. Créalo, amigo, con todo su corazón. Tal vez usted piense que hoy no necesita nada de Dios. Pero la vida es muy cambiante. En milésimas de segundo ocurre algo inesperado, imprevisto, impactante que nos sacude y nos cambió la vida. Se cayó la estantería y la aparente felicidad se resquebraja. Es así la vida. Ese joven Salas dejó de jugar en Francia para ir a jugar al fútbol a Inglaterra. Había alcanzado la cúspide. No tenía 30 años, joven argentino. Te conoce la historia. No llegó nunca a Inglaterra. Su avión cayó en el mar. Parecía que todo estaba bien. Y la vida tiene estas situaciones inesperadas. Tú y yo necesitamos una fe en Dios que cree en el Dios verdadero, vivo, que nos ama, el Dios de los imposibles. El Dios que puede tomar mi vida y llenarla de su amor. El Dios que puede quitar el vacío del alma y llenarlo de su presencia. El Dios que puede venir a mi vida y quitar las culpas y traer su perdón. El Dios que puede quitar las esperanzas momentáneas de cosas cambiantes para tener una esperanza verdadera que me fortalezca y me vigorice para enfrentar
la vida y la muerte. Jesucristo es el que puede dar ese sentido a nuestra vida. Cuando se cumplió el tiempo de esos esperados, anhelados y apreciados 9 meses, nació Juan. Nació Juan. Tú y yo nos preguntamos, ¿por qué esperó Dios 40 años? Porque la vida de Juan estuvo vinculada a la vida de Jesús. Y cuando se cumplió el tiempo que Dios determinó para el nacimiento de Jesús, nació Juan, 6 meses antes. Y Dios no le dio un hijo meramente a Zacarías, le dio un profeta, cosa que él ni sabía, ni esperaba, ni había pedido. Y ese profeta, Juan el Bautista, impactó a su generación. Y de él dijo el Señor Jesucristo que fue el más grande de los hombres nacido de mujer. Impactante. Por eso Dios esperó el tiempo justo. Si muchas de nuestras oraciones, de nuestros pedidos, Dios los responde en tiempo y forma como lo hacemos, seguramente no tendrán la bendición del tiempo y forma cuando Él lo responde. La bendición de Dios es más grande, es mayor a lo que pedimos. Y el apóstol Pablo dijo palabras muy significativas, que Dios nos da más abundantemente de lo que pensamos y pedimos. Ese es Dios. Dios no se olvidó del pedido de Zacarías y de Elizabeth. La memoria de Dios es perfecta. No es como la mía. Yo a veces paso de una habitación a la otra y digo, ¿qué vine a buscar acá? Y tengo que volver a la etapa anterior, repensar, vuelvo. ¿Entiende? A algunos de ustedes les sucede lo mismo. Pero le animo, a algunos les sucederá más adelante. Vamos perdiendo algo de nuestra memoria, de nuestra retención de las cosas. Dios no. Dios no envejece, Dios no cambia. Dios es Dios. Tú y yo podemos confiar en Él plenamente. Podemos venir a Él y traer nuestros aciertos, nuestros fracasos. Podemos acercarnos a Él y recibir su amor. Mientras estaba sentado allí, Dios dice, deciles, mire, muy simple, deciles que los amo. Y te lo digo, Dios te ama. Dios te ama. Hermano, amigo, amiga, Dios te ama, no importa la edad que tú tengas, Dios te ama profundamente. Y nuestro Dios Jesucristo murió en la cruz como muestra del amor que Dios tiene para con nosotros. En que siendo indiferentes a Él, viviendo en la independencia de Él, Dios nos vuelve a decir, te amo, acércate a mí, sígueme a mí. Yo no me olvidé de ti.
Dios te conoce por tu nombre y tu apellido. Dios conoce tu historia. Dios conoce tu verdadera necesidad interior, la del alma. Y Dios anotó tu nombre en la cruz, pagando por tus pecados y por los míos. Dios tiene memoria perfecta. Sí, se acordó de Zacarías y de Elizabeth, pero se acuerda de ti y de mí. No esperes acordarte de Dios en medio de la necesidad puntual. Acuérdate hoy. Búscalo hoy. Prepárate hoy. Y disfruta de Dios, tú y tu familia, cada uno de tus días. Dios no se olvidó de ti. No te olvides de Él. Hace unos años, 10, 12 años, en la portada de un diario matutino importante nuestro, apareció la fotografía de un joven aferrado a una rama en la garganta del diablo en Misiones, en las cataratas del Iguazú. Y el título decía en grande: Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Qué había sucedido? Él estaba con un amigo en una embarcación en la parte superior del torrente que desemboca en las cataratas. Perdieron el control de la pequeña embarcación. El amigo fue arrojado por la corriente de costado, pudo salir, pero él a pocos metros del salto se aferró a una rama de un arbusto y quedó colgado entre el aire y el agua. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo allí? 12 horas. Lo rescataron con un helicóptero. Se salvó. Cuando se repuso, él contaba en el periódico su testimonio y dijo: Dios mío, dame fuerzas para seguir aferrado al arbusto, y mantiene al arbusto firme para que me sostenga. Pero ahora viene lo tremendo. Le pedí a Dios una segunda oportunidad y Dios me la dio. Y Dios me la dio. Qué impresionante. Qué impresionante. Esta es una noche de celebración, pero también puede ser una noche maravillosa de encuentro, de un encuentro de fe con Jesucristo, el Dios que te ama, el Dios que quiere traer su perdón a tu corazón, una esperanza fuerte, firme, y su bendición a tu vida. El Dios que te quiere dar una segunda oportunidad. ¿Qué harás con Jesús? Le pedirás, como aquel muchacho, perdón y una segunda oportunidad. ¿Aceptarás su amor? Es un momento hermoso. Es un momento de reflexión, pero de decisión por Jesucristo. Es un momento de encuentro con Dios.
hay una segunda oportunidad para ti, para que disfrutes del verdadero sentido y significado de la vida. Cantamos, Jesucristo me basta. Jesucristo me basta. Jesucristo nos basta. Hoy y siempre. Es la verdadera esperanza. Recíbelo. Entrégale tu corazón. Cree en Él como tu Salvador de la cruz y como tu Dios. Y recibirás la segunda oportunidad. Dios no se olvidó de ti. Dios tiene memoria perfecta. Tú no te olvides de Él. Te invito a cerrar tus ojos por un instante. Quiero hacerte esta invitación de parte de Dios. Si tú en esta noche quieres tener un encuentro de fe con Jesús, invitarlo a entrar a tu vida. Si tú lo quieres recibir como tu Dios y como tu Salvador, no importa cómo has vivido hasta aquí, esa es la segunda oportunidad. Ábrele tu corazón. Recibe a Jesucristo. Él será tu segunda oportunidad. Él será la bendición para tu vida. Si tú quieres invitarlo a entrar a tu corazón, te invito a que hagas esta oración. Allí donde estás, Dios mira tu corazón y Dios recibe tu oración. Gracias, Dios mío. Gracias por salvarme en la cruz. Y gracias por amarme. Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón y te recibo como mi Dios y como el Salvador de mi vida. Perdóname y dame una nueva esperanza. Entra a mi corazón y sálvame. Mientras estamos así pensando en nuestra oración, quiero orar por aquellos que han hecho esta oración y pedir a Dios que les bendiga. Estamos con los ojos cerrados, por favor. Si alguien la hizo, quiero pedir a Dios que bendiga tu vida. Haceme una seña con tu mano. Yo voy a verte desde aquí. Voy a pedir que Dios te bendiga. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Vi tu mano, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que la hizo o desea hacerla? Hágame una seña. Yo le veré desde aquí y oraré por usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de todos los que aquí estamos y de manera especial de la persona que ha abierto su corazón a ti. Yo ruego que tu Espíritu Santo le selle con la convicción de tu perdón y de tu salvación. En el nombre de Jesús. Y que podamos seguir pensando en esto tan lindo y tan hermoso que es el amor de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.